Muy buenas noches con todos y buenas noches, psicólogo Manuel. Sean bienvenidos a este webinar filosófico organizado por los estudiantes de psicología del curso de Filosofía y Ética. Es un placer para nosotras tenerlos el día de hoy para abordar un tema de gran relevancia, ¿no? Tanto para la práctica psicológica como para la reflexión ética. El tema de hoy es la falta de ética y confidencialidad de los psicólogos. Y con ello abro pase para presentar a mi equipo de trabajo, integrado por Melanie Lima, Valeria Macapa, Nicole Morales, Ingrid Moreno y mi persona, Briana Reyes Mendoza. En este evento exploraremos los desafíos éticos que surgen cuando la confidencialidad del paciente se ve comprometida. Para nosotros como futuros psicólogos, ¿no? Ya sé que todos los presentes son psicólogos, somos futuros psicólogos y es esencial comprender estos principios éticos de nuestra profesión, ¿no? Cómo se ponen a prueba en situaciones complejas, ya que la confidencialidad es un tema muy importante, ¿no? Para nuestra labor y hoy discutiremos límites e implicaciones de su falta. Por ello, con este preámbulo, yo voy a dar pase a mi compañera Ingrid Moreno, quien nos va a compartir una motivación muy importante. Buenas noches, doctor Manuel. Quiero agradecerle por tomarse el tiempo para ser nuestro ponente en este webinar. También quiero agradecer a todos los asistentes por unirse esta noche con nosotros. Ante nada, quiero dirigirme a todos los futuros psicólogos, que creo que la mayoría lo somos en esta sala. Decirles que a medida que avanzamos en nuestra formación como psicólogos, es fundamental que recordemos la importancia de la confidencialidad en nuestra práctica profesional, ya que la confianza que nuestros clientes, nuestros pacientes depositan en nosotros es un regalo precioso y por lo que es nuestra responsabilidad y deber protegerla y honrarla. En este sentido, quiero compartir con ustedes una frase que espero les sirva de recordatorio. La confidencialidad es el sello de la profesionalidad y la compasión. Recuerda que como futuro psicólogo, tu secreto es su seguridad y tu silencio es su sanación. Espero que esta frase les sirva de inspiración y recordatorio de la importancia de la confidencialidad en nuestra práctica profesional. Gracias. Gracias, Ingrid. Con ello tenemos el honor de contar con un psicólogo experto. Antes de comenzar con la exposición de nuestro experto, hay que conocer un poco de él, ¿verdad? Por eso es que doy pase a mi compañera Nicole Morales, quien nos va a presentar un poquito del currículum del psicólogo Manuel Cornejo. Buenas noches con todos. A continuación voy a presentar al doctor Manuel Cornejo del Carpio, quien es psicólogo y docente universitario con amplia experiencia en su campo. Graduado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo los grados de bachiller, licenciado y maestro. Alcanzó el doctorado en psicología en la Universidad César Vallejo, especializándose en técnicas conductuales para disminuir conductas disruptivas en niños. Cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual y diversos diplomados en investigación y docencia. Actualmente es docente a tiempo completo en la Universidad César Vallejo y miembro del Colegio de Psicólogos del Perú. También ha contribuido al ámbito académico con investigaciones destacadas, como su artículo sobre educación remota publicado en la revista Horizontes en el año 2022, y continúa enfocado en la mejora de la salud mental y la calidad educativa. Gracias. Muy bien, después de conocer un poco del reconocido psicólogo Manuel Cornejo, damos pase y bienvenido, psicólogo Manuel Cornejo, para que nos enriquezca un poquito del tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su generosa presentación. Este, bueno, y también felicitar al grupo organizador de este evento. Y en tercer lugar, pues me siento muy halagado al haber pensado en mí para acompañarlos en esta tarea y lógicamente sirve para su formación, ¿no? Bueno, nosotros como docentes debemos estar ahí siempre en esta función. Muy bien, el tema es muy importante. Vamos a ir compartiendo el PPT para ir ya entrando el tema, ya un ratito. Vamos a ver acá. ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver el PPT? Sí, doctor, se puede apreciar. Perfecto. Muy bien. Bueno, este tema de la confidencialidad, ¿no? Pues es muy recurrente, ¿no? Pero ha sido una preocupación siempre constante a través de la historia, ¿no? Porque luego voy a hacer un recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando este tema de la ética, ¿no? Donde está, pues, lógicamente la confidencialidad, ¿no? Porque estos temas
son comprensibles solamente a través de la historia. La historia nos va a dar claras señales de cómo es que es hoy, cómo es hoy la necesidad del aspecto ético en nuestra labor profesional, dentro de ellos a la confidencialidad, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen, digamos, te puede estar representando una cultura, ¿no? Griega, romana, etcétera. Es decir, que había reuniones para ver siempre, ¿no? Formas de poder explicar por qué nos comportamos de una manera o de otra manera, para poder entender qué es aquello que sí es posible pues aceptarlo y qué otras cosas no deben ser aceptadas en cuanto a nuestro comportamiento. Eh, se toman varias explicaciones, ¿no? Varias explicaciones como que el ser humano por naturaleza pues busca ver formas, digamos, fundamentales para la convivencia, ¿no? Pero también se buscan explicaciones, digamos, racionales, es decir, solamente a través de la reflexión podemos entender lo que es el ser humano y no como un ser que ha ido evolucionando naturalmente. ¿M? Pues en este tema, digamos, o esta preocupación de esas culturas, que lógicamente decía que ha sido una preocupación, porque lógicamente entraban en crisis. Pero ¿por qué entraban en crisis estas sociedades, estas culturas? Porque se perdían los valores, ¿no? Lo que hoy se llama los valores. O sea, la esencia del ser humano es aquello que nosotros denominamos valores. Cuando se iban perdiendo los valores, ¿no? Como hoy en día nuestra sociedad está en crisis de valores absolutamente, por la corrupción y una serie de circunstancias, que lógicamente no se puede entender que una sociedad donde hay seres humanos pueda vivir de esta manera, carente de valores. Lamentablemente tiene que ver también nuestros políticos, hablando de ellos, pues están haciendo cola muchos presidentes para ir a la cárcel. Ya, es decir, desde la cabeza, digamos, se han perdido absolutamente los valores. Ya no hay esa sensibilidad, esa empatía, ¿no? Con la gente. Es decir, cada uno pues vela por sus propios beneficios. Y es decir, hemos llegado en un atosigante, diría yo, pues individualismo, lo cual no es esencia del ser humano. El ser humano es un ser gregario, y por eso ven ustedes esta imagen, no siempre, en conjunto, tratando de buscar soluciones, no individualmente, como hoy se pretende, digamos, sostener que individualmente cada quien tiene que ir resolviendo sus problemas. Y eso no es la esencia del ser humano. Entonces, por eso decía que cuando hay crisis, ¿no es cierto?, aparecen formas distintas de pensar o de propuestas, como en este caso aparecen los estoicos, con nuevas propuestas de cómo debe ser el comportamiento humano y cómo debe ser la convivencia, qué es lo que debe ser aceptado y qué es lo que no debe ser aceptado, para poder vivir en paz. ¿No? Hoy tenemos guerras, ¿no es cierto?, en Palestina, tenemos guerras en Ucrania, donde se mata a la gente sin ningún, digamos, sin ninguna forma de decir, bueno, pues esto no está bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué llegamos a este extremo? ¿Por qué? Por intereses materiales principalmente, pero no como formas de humanización del ser. Más bien, estas guerras son señales de la deshumanización del ser. Ya decía Kundera, ese filósofo checo, si es que no me equivoco, hablaba de la insoportable levedad del ser. Es decir, decía eso, ese es el nombre de su libro, La insoportable levedad del ser, para hacernos notar de que el ser humano se está vaciando de aquello que es tan importante, que son los valores y que son su esencia de humano. ¿No? Bueno, hay ahí la historia, ¿no? De por qué es importante ir a la historia para poder entender por qué el ser humano se ha ido preocupando en este tema de los valores. Hoy, este curso puede ser producto de precisamente, de esa carencia de valores que se ve en nuestra sociedad, no solamente acá en el Perú, es a nivel mundial. ¿Mm? Y como consecuencia de todas estas reflexiones y preocupaciones, aparece la axiología, ¿no? La axiología como una rama de la filosofía que se encarga de la reflexión de los valores. Es decir, ¿qué es eso que hace del ser humano eso precisamente humano, ¿no? Entonces, la axiología es lo que puede denominarse como la teoría de los valores. Es decir, se ha desarrollado tanto que hoy existe una teoría respecto a los valores.
que no es una teoría científica, más bien es un saber, porque es producto de la reflexión. ¿Mm? La axiología se subdivide luego, ¿no?, por el propio desarrollo, en la ética y la moral. La ética es la teoría de los valores morales, ¿no? Es producto de la reflexión. ¿Por qué aquello debe ser bueno? ¿Por qué aquello no es correcto? ¿Por qué se acepta algo y lo otro, por qué no se acepta? Eso es producto de la reflexión. La ética se preocupa en eso, en reflexionar sobre aquello que es posible, pero de aquello que tampoco que no es posible. Es un saber, decía, ¿no? Es un saber porque es producto de la reflexión. Pero cuando nosotros reflexionamos, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Es decir, porque nuestros procesos cognitivos así no nos permiten. Cuando reflexionamos, estamos utilizando los procesos cognitivos superiores, o sea, pensamiento y lenguaje. Y ahí están los 4 procesos del pensamiento: análisis, síntesis, generalización, discriminación. eh, bueno, repito nuevamente, se me fue uno, ¿no? Análisis, síntesis, diferenciación y generalización, ¿no? Ahí están los 4 procesos del pensamiento. En ese estado, que es producto, llegar a ese estado es producto de la educación, no solamente de la educación formal que conocemos, que es la educación básica regular y la educación superior, sino también de la educación informal, que es a través de los medios de comunicación, de las costumbres, de nuestras familias, etc. ¿Mm? Entonces, entender a la ética, todos nos tenemos esa capacidad de poder reflexionar respecto a un tema tan abstracto. Solamente cuando llegamos a ese estado donde podamos desarrollar o utilizar nuestros procesos cognitivos, ¿no?, como el pensamiento y el lenguaje. Y cuando llegamos a ese estado, es ahí donde ejercemos la libertad, ¿no? La libertad, porque la libertad es producto del conocimiento, de la conciencia, ¿no es cierto? Porque con el conocimiento, es decir, con la conciencia, podemos ver, darnos cuenta, elegir, ¿verdad? Y eso es la libertad. ¿Mm? La ética hace referencia a la conducta y el actuar del ser humano. Pero mientras tanto la moral tiene que ver con la práctica de eso que dice la ética, de lo que es correcto, lo que es posible, pero que son propios de las comunidades, de las familias, que tienen sus propias costumbres, sus propias formas de aceptarse, de convivir, de estar de acuerdo, ¿no? Entonces todos tienen conciencia, es decir, conocimiento de aquello que es posible hacer en un grupo, en una familia, en un grupo social más grande, en una comunidad, ¿no es cierto? La moral es aquello que hacemos todos los días, ¿no? Es decir, respetar a la persona, respetar los bienes de otra persona, saber que existen otras personas, saber que existen derechos de otras personas y no solamente los nuestros, ¿verdad? Muy bien. De manera que, solamente para subrayar, que la ética es producto de la reflexión, ¿no?, de la interioridad de una persona, es producto de su reflexión y de sus decisiones, ¿no? Pueden coincidir o no, eso no es el problema, pero lo principal es que es una reflexión muy propia, pero como ya dije hace un rato, es producto también de la educación. ¿Mm? En cambio, la moral son las normas, ¿no?, que las costumbres que tienen las familias, los pueblos, las comunidades y que se transmiten de generación en generación. Que si bien es cierto, hay cambios generacionales, pero se transmiten efectivamente de generación en generación. Se parecen porque ambas se tratan de normas, de percepciones, ¿no? Eh, la moral es un conjunto de normas de una sociedad, ¿no?, que nos permite convivir, ¿no? Mientras tanto la ética es un conjunto de normas producto de la reflexión, producto de la conciencia, de la concientización. Entonces, la ética decía que es un saber porque es producto de la reflexión y no de la experimentación. Lo que es producto de la experimentación es el conocimiento. Pero como la ética no se puede llevar a un laboratorio, hacer experimentos, entonces por eso se califica como un saber. Sin embargo, si yo quiero calificar, por ejemplo, los valores, y hablo de la honradez, por ejemplo, ¿no es cierto? La honradez. ¿Puedo someterlo a procedimientos experimentales? Sí es posible. Lo que pasa es que no se usa. Bueno, sería un poquito largo explicarlos, ¿no? Pero
desde la psicología, ¿no es cierto?, que nos corresponde también entender ese comportamiento moral, ¿no?, de las personas, y si hacemos una psicología científica, debemos llevar estos temas al campo de la ciencia. Y ese es un trabajo que está pendiente, pero sí es posible. Yo he leído tesis al respecto. Entonces, vamos en buen camino en ese sentido. Entonces decía que la ética es un saber, ¿no? Es un saber porque es producto de la razón, de la reflexión sobre lo que es la vida, sobre lo que son los valores, sobre lo que es aprender a tomar decisiones, a ser moralmente justos, ¿no es cierto? Saber deliberar, elegir adecuadamente, ¿no? En todo el tiempo, todo el tiempo. Si se hace todo lo contrario, no es actuar pues, racionalmente, ¿no? Y si no actuamos racionalmente, pues esa es una condición del ser humano. Y que si no la usamos, pues no estaremos siendo humanos, nos estaremos deshumanizando, ¿no? Desde una perspectiva práctica, la ética dice que el ser humano siempre hace sus cosas por alguna razón. Nadie, un animal, puede reaccionar instintivamente, digamos de esa manera, ¿no? Producto de su adaptación al medio ambiente. Sin embargo, y no puede predecir lo que puede pasar cuando hace algo. Sin embargo, la persona cuando hace algo dice va a pasar tal cosa, o sea, aplica la lógica. Y por eso, al aplicar la lógica, está utilizando los procesos cognitivos superiores, pensamiento y lenguaje, lo cual el animal no lo tiene, evidentemente, ¿no? Esos valores, y puede entender mejor lo que significan los valores, ¿no? Aceptar qué valores nos orientan, ¿no?, como personas para la buena convivencia y tomar decisiones acertadas. Como desarrollo de todo esto que estoy explicando, termina en lo que se llama la deontología. Y la deontología es conocida como la teoría del deber. Ahí entra ya, se acerca más ya a lo que es el código de ética, ¿no?, en este caso de la psicología. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber como profesionales, ¿no?, cuando aplicamos unos conocimientos a una persona, ¿no? Ya la deontología es una rama de la ética, ¿no?, y habla de los fundamentos del deber, ¿no?, y de las normas morales. ¿Qué es lo correcto como profesionalmente, como profesionales en cuanto a nuestra actuación, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deberes? Entonces, por lo tanto, es un conjunto, ¿no?, ordenado de deberes y obligaciones morales. Eso, ¿no es cierto? Morales, fundamentalmente. Y de eso se encarga ya acá el Colegio de Psicólogos del Perú. Ahí lo tienen ahí para que se los presento, para que ya lo vayan conociendo, ¿no? Queda de Jesús María. Este es el local decimos, cuando está el decano nacional, ¿no? Es el Colegio Nacional de Psicología, por el Consejo. Bueno, hay otros que son regionales, tienen otro local, ¿no? Pero este es el principal, digamos, es a nivel nacional, es el que nos rige a nivel nacional a todos los psicólogos. Bueno, ahí está para que lo conozcan. Entonces, el Colegio de Psicólogos traduce todo aquello que he explicado, ¿no es cierto?, lo que es la moral, la ética, etcétera, deontología, pues en el código de ética. El código de ética. Entonces, el código de ética, pues resume nuestra tarea, donde dice que los psicólogos peruanos respetan la dignidad del ser humano y se comprometen a preservar y proteger los derechos humanos. En este caso, la confidencialidad sobre los conocimientos que tenemos sobre nuestras personas que atendemos deben ser respetados porque son derechos humanos. Y por eso que los castigos, cuando se burlan estos principios, hay implicancias legales. Los psicólogos pueden ir a la cárcel, ¿no? Pueden ser despojados de su licenciatura. Entonces, los psicólogos nuestro deber es respetar la dignidad del ser humano, a preservar y proteger sus derechos humanos, a aumentar nuestro conocimiento sobre lo que es la persona, lo que es el comportamiento humano, y la comprensión que poseen los individuos sobre ellos mismos, ¿no es cierto?, sobre nosotros mismos y sobre otros. ¿Con miras a qué? Al bienestar de la humanidad, como ustedes ven ahí. O sea, no es cosa sencilla. Si se dan cuenta ustedes, esto tiene un fundamento ético, moral, ¿verdad? No no es un capricho de nadie, es producto de la reflexión a través de la historia. Por eso le decía que al comienzo, que es la historia lo que nos va a dar el sostén del por qué aquello que nosotros como profesionales debemos hacer debe ser
pues siempre vigilado, ¿no? En este caso, a través del Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces, dentro de este punto, ¿no es cierto? Hablamos de la confidencialidad, pues saltando ya relacionado con el tema de hoy, ¿no es cierto? Fíjense ustedes ahí. Dice que los actos humanos auténticos se originan en la intimidad de la persona. Claro, esa es una reflexión. ¿Es correcto lo que hago con este paciente? ¿Estoy respetando sus derechos humanos? ¿Estoy yo actuando en función a mis principios o a mis intereses? Esas son reflexiones del ser humano. Es el argumento ético. Que la intimidad convierte al individuo en agente moral. O sea, por ética y por moral, uno tiene que respetar la intimidad, ¿no es cierto?, de la persona que nosotros atendemos. Que la posesión de una intimidad única e irrepetible es uno de los fundamentos de la dignidad moral que constituye el ser humano como fin de en sí mismo. Claro, por supuesto, que nosotros como profesionales, decía hace un rato, nos hacemos preguntas, dice, estoy respetando los derechos humanos digamos, de nuestro paciente, estoy respetando su intimidad, estoy respetando, protejo digamos, los datos que me brinda. De manera que este argumento ético hace posible que la confidencialidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los psicólogos están obligados a mantener la confidencialidad de la información compartida por sus pacientes. Esto en cualquier campo, en la actividad privada, en el campo, si uno trabaja para el sector estatal, ¿verdad?, donde uno atienda a las personas, debe siempre mantener este principio de la confidencialidad. Repito, los psicólogos están obligados a mantener la confidencialidad de la información compartida por sus pacientes. Esto implica proteger la privacidad de los individuos y no revelar información confidencial sin su consentimiento, a menos que exista un riesgo eminente para la seguridad del paciente o de otras personas. En el caso, por ejemplo, de una persona que se puede suicidar. En el caso de una persona que puede ser un peligro, o sea, que tenga un trastorno psiquiátrico, puede ser un peligro para ella misma, pero también para las demás personas. Solo en ese caso, ¿no es cierto?, hay excepciones donde se puede romper, digamos, la confidencialidad, pero solo son excepciones. Dice, es el derecho de las personas a que aquellos que han tenido conocimiento de sus datos íntimos no pueden revelarlos ni utilizarlos sin su autorización. La única persona que puede autorizar a que se revelen sus datos es el propio paciente. Cuando una persona no es consciente de sí misma, ¿no es cierto?, entonces a los familiares. En el colegio, por ejemplo, nosotros no podemos estar enviando informes a cualquier autoridad del colegio, ¿no? Eso es propio del psicólogo que los atiende, guardando el principio de la confidencialidad. Todo lo que pertenece al ámbito de la intimidad tiene carácter confidencial y está relacionado con la información que da el paciente. Todos los datos relacionados con la salud y con el cuerpo se consideran información sensible. Sobre estos datos se aplica la máxima protección. La mayoría de los derechos se extinguen con la vida del paciente, pero el derecho a la intimidad y el honor no se extingue con la muerte del individuo. Es decir, trasciende, digamos, los valores, trascienden la vida de la persona y persisten aún la persona esté fallecida. ¿Se dan cuenta qué tan profundo es esto de la confidencialidad? Este tema que estamos tocando hoy y que hemos ido analizando desde la historia hasta su digamos, ejercicio como tal, ¿no? Pues se sustenta precisamente en una reflexión histórica, producto de la evolución del ser humano. Lamentablemente hoy tenemos situaciones muy lamentables, ¿no es cierto?, respecto a lo que son los valores. ¿Por qué decía, antes le mencionaba, por qué? Porque se ha individualizado al ser humano. Pero no solamente por eso, yo pienso que también que esta tecnología actual, ¿no?, que ha ensimismado al ser humano, o sea, le ha quitado su esencia gregaria para ensimismarlo, y que estas personas ahora conversan con su aparato móvil, ya no se contacta físicamente. Y aún más aún, ¿no? Ya no, la tecnología, decía, también está afectando este tema, digamos, de la falta de capacidad, ¿no?, o de entender al otro, porque ya no nos comunicamos. Hay un aparato que nos reemplaza a nosotros. Es decir, la falta de contacto visual con la otra persona, pues eso la tecnología nos lo está quitando
Por eso Einstein decía, el día que los aparatos reemplacen las funciones del ser humano, estaremos creando una generación, ¿no?, de estúpidos. Entendiendo la palabra estúpida es como una categoría, ¿no?, intelectual. O sea, nos estamos disminuyendo nuestra capacidad intelectual. Y efectivamente eso es verdad. La inteligencia en el mundo ha ido disminuyendo como producto del uso indiscriminado de aparatos. Pero más aún, no solo es eso, y vuelvo a insistir, que nos ha quitado la posibilidad de poder comunicarnos. Hoy ya ni siquiera hablamos por teléfono. Ahora escribimos nada más. Ya ni siquiera nuestra voz nos escucha. Es decir, nos hemos separado tanto, ¿no es cierto?, que pues ahora todo es WhatsApp, todo escribimos, ¿no es cierto?, todo resumido, con claves, disminuyendo pues nuestro potencial lenguaje, o sea, disminuyendo el desarrollo del lenguaje, entendiendo que el lenguaje es un proceso cognitivo superior que, unido al pensamiento, pues favorece lo que denominamos, ya les dije hace un rato, los procesos del pensamiento, que es la máxima expresión del ser humano en cuanto a su desarrollo cognitivo. O sea, no es una cosa sencilla. O sea, analizar este tema hay que tomarlo desde varios puntos de vista, ¿no? Lamentablemente es una realidad la que tenemos hoy. Bueno, sería otro tema a discutir sobre este último que estoy diciendo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, el psicólogo, ¿no?, relacionado con la ética, elabora documentos que tienen carácter legal, son oficiales, que se usan, ¿no es cierto?, de manera pública, o sea, para gestionar alimentos, pues, qué sé yo, delitos, etcétera, ¿no? Tienen valor legal. Por lo tanto, deben ser ajenos a juicios de valor. Me dejo entender sobre este tema de juicios de valor, cuando no, así, no porque una persona me cae bien o mal, yo voy a hacer un informe, ¿no es cierto?, o voy a revelar algo que no corresponde. Si ustedes se acuerdan de este psicólogo Poggi, ¿no es cierto?, por ahí, si se acuerdan. Él trabajaba en la PIP, ¿no es cierto?, Policía de Investigaciones. Lógicamente había un trastorno en él, ¿no? Entonces, está entrevistando al sospechoso, al acusado, y lo ahorcó, ¿no es cierto?, lo ahorcó. Y él decía que ha salvado, digamos, al Perú de un criminal. No es una reflexión coherente, ¿verdad? O sea, burló todo principio ético y moral. Bueno, ha sido un caso muy conocido, ustedes búsquenlo por ahí y se van a enterar con mayor detalle. Bueno, entonces, decían, pues no porque en este caso de Poggi, pues si yo me toca evaluarlo, no porque es un colega, pues voy a hacer algo que lo favorezca. No, de eso no se trata, ¿no? Entonces, hay que evitar en ese sentido, ¿no?, el adulterar los datos, ¿no?, o falsear los datos, ¿no?, recogidos. Asimismo, mantener el anonimato del consultante, ¿no? Ya cuando hacen sus anamnesis ponen NR, o sea, en el nombre no ponen nombre, ponen iniciales, para proteger justamente el anonimato del consultante. Y en la labor docente, igualmente, yo no puedo estar publicando sus notas, ¿no es cierto?, así tan libremente, porque son propias de ustedes. ¿Sabe lo que ustedes lo autoricen, ¿no es cierto?, se publica. En cuanto a la investigación, igualmente, ¿no? Lo que corresponde en cuanto al recoge de datos, y como consecuencia de esos datos, pues llegaré a unas conclusiones. Eso sería lo correcto. Pero sin embargo, también hay casos muy sonados de investigaciones, de investigadores muy conocidos que han falseado datos. Lamentablemente el ser humano es, como diría yo, es sensible frente a caer en digamos, estas tentaciones, ¿no?, de falsear datos para quedar bien. Lamentablemente eso hasta hoy sucede. En cuanto a la elaboración del certificado psicológico, ha habido, pues, como un grupo de psicólogos, pues, entregando certificados para personas que quieran utilizar armas, ¿no?, para choferes, sin evaluación. Pero, entonces la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es la consecuencia de por qué se sigue haciendo eso? Por esto. Es el dinero, poderoso caballero, es el valor del dinero el que ha reemplazado a los valores morales. Esa es una realidad, y por eso que tenemos actualmente en nuestro país una corrupción por todo nivel, ¿no es cierto?, por dinero. Pero con un gesto, digamos, que podríamos practicar sin mucho esfuerzo de repente, es este.
decirle no, ¿no es cierto?, a lo incorrecto y asumir la ética como fundamento de nuestro ejercicio profesional. Bueno, eso es lo que yo quería decirles y comentarles. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, bueno, pues, háganmela, pero no me la pongan difícil, ¿no? Muchas gracias por la información tan importante, doctor Manuel, Ok. comentándonos ¿no? sobre Poggi, Einstein y muchos otros autores más tan importantes en nuestro rubro. Entonces, con esa información vamos a pasar a absolver nuestras dudas, como comentó psicólogo, las dudas que tengan los participantes, ¿no? Entonces, para ello doy paso a mi compañera Valeria Macapa. Sí, muy buenas noches con todos. Primeramente saludar al exponente, el doctor Cornejo, y también a todos los invitados que se encuentran presentes, ¿no? Como ya lo relató mi compañera, estamos ahorita en la aventura de... Nosotros primero vamos a otorgar algunas preguntitas, a ver si han estado atentos a la exposición, que ha estado bastante interesante, que el tema principal aquí ha sido la ética y la confidencialidad, dos principios bastante importantes en nuestra labor como psicólogos y nuestra función principal que va a ser toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ya que el doctor nos ha hablado un poco sobre la historia y también la importancia de los valores, que son aquí la columna vertebral de la ética y la moral como tal, queremos preguntarles, a ver si algunos nos responden por el chat o de una manera más dinámica, alzan su manito y nos comentan por chat de voz, ¿no? ¿Cuáles son estas 12 secciones en las que nosotros podemos romper el pacto de confidencialidad? El doctor lo mencionó, son dos casos en los que nosotros tenemos que decir un poco de la información, de repente sin el consentimiento del paciente, pero son dos casos excepcionales. A ver si alguien nos responde esa duda o esa pregunta. Hola, sí, el profesor dijo que sí se puede romper la confidencialidad siempre y cuando el paciente pues su vida esté corriendo peligro, ¿no? Y también cuando Excelente. el paciente pueda dar el acceso o el compromiso o la libertad de que pueda exponer pues sus datos, bueno, dentro de la referencia que ha mencionado. Excelente, muchas gracias, Irma. Nos comentaba usted, nos comenta que sí, en efecto, el primer caso es cuando está, ¿no?, el riesgo inminente de que el paciente sufra algún tipo, por ejemplo, en el riesgo de suicidio, ¿no? En los que su vida corre un riesgo. Pero como tal también está el hecho de que él pueda condicionar, ¿no?, la vida de otras personas, ¿no? De repente, como lo expuso, pues puede tener o padecer algún trastorno y representa un riesgo inminente a otras personas familiares o personas muy cercanas. Entonces, entendiendo eso, queremos indagar un poquito sobre algunas experiencias o de repente alguno de nosotros nos hemos metido en un caso en el que se haya tenido que romper la confidencialidad, ¿no? ¿Cómo actuaron? Quisiéramos saber si alguien tuvo un caso así, algo similar, y si nos puede comentar un poquito de qué hizo frente a esa situación. Invitándolos también a que puedan participar por el chat del Zoom, o si no, como nuestra compañera Irma, hablarlo por el chat de voz. Bueno, creo que para no prolongar tanto el tiempo, entendemos que de repente sí hay o algunas cositas que no se quieren comentar, no, pero aún así es cordial y también yo creo que principal preguntarle al doctor Cornejo, ¿qué recomendaciones nos daría usted, doctor, para actuar frente a esta situación, ¿no? De repente tomar medidas o consejos para actuar de una forma más ética en nuestra labor como psicólogos. Muy bien, excelente pregunta. Claro, ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer? Sí, Ese es el gran sí. problema, ¿qué hacer, no? Hasta ahora, lo que se recomienda es, a ver, lo diré de esta manera, ¿no? Si yo soy consciente, o sea, tomo conciencia, entendiendo la conciencia con, no con ciencia, con separado, ciencia, la ciencia son los conocimientos, es decir, con los conocimientos yo tengo conciencia. Entonces, la reflexión sobre este punto deriva de esta primera reflexión, es decir, que si yo tengo conciencia, ¿no es cierto? Es como que si yo me daría mis propias instrucciones de lo que debe ser, ¿cierto? Lo propio debe ser. Inclusive hay un libro que se llama El papel del lenguaje en el control de la conducta, ¿no es cierto? Claro, como el lenguaje tiene relación con el pensamiento.
Y el pensamiento, y esta unidad permite que nosotros podamos analizar, podamos sintetizar, podamos generalizar, podamos diferenciar, ¿verdad? Eso es un proceso de pensamiento, o sea, podemos pensar, podemos pensar. La otra reflexión sería, dice, pero entonces, pero ¿por qué personas muy eruditas muchas veces caen, digamos, en este tema de la corrupción? ¿No? Burlan en todo caso los derechos de las personas. ¿Qué es aquello que los lleva a ese punto? Claro, a ver, que pasa que ser un erudito, pues no significa una garantía tampoco, ¿cierto? Pero por lo menos eh, da la posibilidad de no cometer, digamos, faltas, digamos, a la moral, a la ética, ¿no? Bueno, esa es una recomendación que se, digamos, la más cercana. ¿Por qué? Digo, porque claro, se aplican castigos, pero los castigos, ¿no es cierto? Más bien crean temor, ¿verdad? Pero no enseñan otra conducta adecuada. Sin embargo, cuando se reconoce lo positivo y bajo una ley que se llama la ley del reforzamiento, dice que toda conducta que tiene consecuencias positivas tiende a repetirse. Es decir, en vez de estar castigando, ¿no es cierto? Habría que estar reconociendo a las personas que sí cumplen con lo que corresponde a la ética y la moral, ¿verdad? Y es otra perspectiva, ¿es cierto? Otra forma de ver el asunto. Lamentablemente acá en el Perú se controla la conducta a través del castigo, pero no al reconocimiento. Y ese es un error, diría yo, pero también porque hay muchas diferencias en las perspectivas, en las teorías psicológicas. Yo desde mi perspectiva estoy diciendo esto, ¿no? Que habría que reconocer lo que es adecuado para que esa conducta se repita. Y no se repita por la misma persona, sino también por imitación, aprendizaje vicario. Y por esa razón es que la psicología tiene mucho que decir al respecto, porque finalmente son conductas. Decía al comienzo que si se puede llevar al campo experimental, se puede llevar, a ver, de esta manera. Por ejemplo, si queremos el valor de la honradez, ¿no es cierto? El valor de la honradez. Yo en un salón de clases, ¿no es cierto? Puedo poner las cosas de los compañeros que sacan sus carpetas, sus mesitas, ¿no? Y bueno, después de enseñarles lo que es el respeto, ¿no? A los compañeros, a sus cosas, etcétera, etcétera, pues puedo hacer también, a ver lo siguiente, ¿no? Averiguar primero si es que hay pérdida de objetos, ¿no es cierto? Entre los compañeros, pérdida de objetos. Entonces yo como psicólogo, bueno, acá hay, como se están robando los niños, se están robando sus cosas. Eso va contra la ética, ¿no es cierto? Porque es falta de honradez, evidentemente. Pero ¿cómo lo voy a operacionalizar eso? Pues poniéndole situaciones donde puede haber la posibilidad de que, a pesar de que estén las cosas de los compañeros ahí, uno las respete y no las toma, ¿verdad? Después, lógicamente, de haber enseñado, ¿no? Estos valores. Y después puedo yo ver con el tiempo si pues la cantidad de pérdidas de objetos de los niños ha aumentado o ha disminuido. O sea, es un modelo experimental. Pero desde la perspectiva de la teoría cognitivo-conductual se puede hacer eso. Pero mientras otras teorías que son más subjetivas probablemente no lo propongan. Pero yo soy de esta teoría y por lo tanto yo propongo lo que para mí es más factible, ¿verdad? Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero se lo dejo ahí nada más. Muchas gracias, doctor. En ese aspecto, pues sí me gustaría comentarle, ¿no? El hecho de que básicamente los valores van a ser ese pilar, esa base, ¿no? De que conduce nuestra conducta como tal. A la señorita Verona Ramírez Milenca nos quiere hacer una pregunta, me parece. Le escuchamos atentamente. Adelante, Milenka. Sí, sí, buenas noches, profesor. Pero abre tu cámara, pues, así nomás lo vale. Es que estoy un poco desarreglada, profesor. No importa. Ya, bueno. Bueno, ahora sí. Ya, ahora sí, claro. Hay que vernos, ¿no? Porque ya perdemos contacto con todos, ¿verdad? Bueno, dale. Ya, bueno, tengo una pregunta, profesor. ¿Qué opina usted sobre la confidencialidad en diferentes contextos de la psicología? Bueno, Como, por ejemplo, en lo organizacional, en lo educativa o forense. bueno, en todas las áreas donde se ejerce la psicología, la confidencialidad debe estar presente, porque esa es parte de nuestro trabajo, siempre recibir información propia, ¿no? De cada una de las personas, ¿verdad? Es decir, donde haya una persona, hay psicología, y ahí uno tiene que respetar la confidencialidad. En el campo, digamos, religioso, cuando la gente se confiesa, el cura, pues, tiene que guardar confidencialidad. Es decir, también en ese campo se considera, ¿no? Y el cura no puede revelar.
porque si lo revelara, estaría yendo contra los derechos humanos de la persona. Y burlar un derecho humano es gravísimo. Es someter a una persona por lo que es, ¿no es cierto? Por lo que es, porque le está quitando algo que lo califica como humano, ¿no? Como humano. Por lo tanto, es gravísimo. Es como esto, por ejemplo, es una persona que es secuestrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando te asaltan, dice, esos colectivos por la calle, ¿no? Tú tomas un colectivo y de repente son delincuentes y te llevan por ahí un rato nada más, por ahí, sin tu autorización. Cuando son capturados, son denunciados por ir contra la libertad individual. Es un derecho humano y por lo tanto tienen una pena muy fuerte, ¿verdad? Porque la condición de humano no se le puede maltratar así libremente, ¿no? Bueno, en fin, para culminar con la idea, ¿no? La confidencialidad siempre debe estar presente en nuestra labor, en cualquier campo de acción de la psicología, en campo deportivo, organizacional, escolar, clínico, etcétera, donde haya personas que nos den información propia, íntima, nuestro deber es guardarle y protegerla. Ok, Es un placer, Verónica. muchas gracias. Sí, profesor, gracias por contestar la pregunta. Muy bien. En ese sentido, nos gustaría poder invitar a más participantes que se unan a decir sus preguntas o de repente tienen dudas, ¿no? Para aquí aprovechar el tiempo que tenemos al doctor Manuel Cornejo, para que solvente esas dudas o quizás dar una opinión acerca del tema. Vamos, chicos, podemos darlo por el chat, ¿no? O como dice el doctor, de una manera más dinámica, no más humana, prender nuestra camarita y hablarlo. Hola, sí, voy a decirle que me pareció muy interesante el tema que se está tocando de lo que es la ética y la confiabilidad, ya que el profesor la ha expuesto de manera muy dinámica para poderlo entender y nos estamos llevando pues buenos conceptos de aquellos temas que han tocado dentro de este webinar. Sería, Muy ya, bien, muy bien. Me da gusto que lo hayas entendido, Irma, ¿no? De que, bueno, solamente a través de yo diría que, como no te da la pregunta, dice, ¿y qué hacer, no? Discutir esto en clase. Eso debe ser tema. No tanto estar repitiendo lo que dice el profesor a través de unas diapositivas, sino más bien ir al análisis, a la discusión, a la participación, ¿verdad? Eso en el campo, digamos, educativo sería importante hacerlo, no solamente a nivel de la universidad, sino también a nivel de la educación básica regular, también debería hacerse. Pero en fin, es otra propuesta que la lanzo por ahí. Ok, gracias, Irma. Muchas gracias, estimada Irma, por sus bellas palabras a nuestro experto. ¿Alguien más desea dar otra opinión? Sin miedo, chicos, podemos aquí comentar, Sí, estamos en un espacio. listo. Sí, Valentina, Buenas noches. te escuchamos. Buenas noches. Yo también pues hablar y hacerle una pregunta al profesor Espera sobre... un ratito, Valentina, abre tu cámara. Contacto Profesor, visual, contacto visual. profesor, ahorita estoy No en algo... importa, no importa. Tú a ver los Es ojos que nada no, más. profesor, no tengo luz. Ah, no tiene luz. Y una vela. Estoy haciendo más con el internet. Ya. Ya, Muy le bien, quería adelante. preguntar, sí, Adelante, exacto. adelante. Le quería preguntar, ¿cómo pueden los psicólogos compartir información con otros médicos, ¿no? Sin romper la confidencialidad del paciente. Bueno, reconociendo que existe la confidencialidad, pues, lógicamente, ¿no es cierto? Es decir, que si yo doy información, digamos, a otro colega, digamos, puede ser otro psicólogo o otro profesional, solo con la autorización del paciente. Si el paciente te va a decir, sí, puede darle mis datos. Pero yo, porque yo lo considero, porque yo lo decido, mando otro, no, decido qué voy a hacer con esa información que me da, ¿no? La confidencialidad es, digamos, aquello que protege a la persona en su intimidad y por lo tanto nosotros debemos preservarlo. Por eso hablamos de la confidencialidad, ¿no? Es lo que te podría decir. Sí, entiendo, profesor. Muchas gracias. Ok, Valentina. Muchas gracias, Valentina, por tu opinión y tu pregunta. Invitamos a un hito más para que nos diga algún comentario, alguna pregunta para cerrar Ahí con está este Briana, bloque. Briana, ahí está Briana. Briana ha levantado la mano.
Ah, no, ya la bajó de nuevo. ¿Qué es eso? No, profesor, eran aplausos de las participaciones. Era bla- Sí. Bueno, pues yo te quería un poquito motivar, ¿no? Para que participes, ¿no? Pero bueno, ya que estás ahí, a ver, alguna inquietud tuya, Briana. Sí, profesor, claro, como todos hemos escuchado lo que, ¿no? lo que ha expuesto, me parece muy importante también preguntar en el ámbito de que, por ejemplo, en el ámbito clínico, en los hospitales y tal, ¿qué pasa si se rompe dicha confidencialidad, ¿no? Si los datos o la historia clínica del paciente llega a ser expuesto por dicho hospital, eh, ¿qué consecuencias podría traer, ¿no? Bueno, en principio, los datos los tiene que proteger el psicólogo, ¿no? Y de ahí empieza. No puede estar circulando esa información por todos lados, ¿verdad? Muy bien. Eh, Solamente por, digamos, burlar, digamos, este principio de la confidencialidad, ¿no? Entonces, y como te decía, es el psicólogo que tiene que preservar, es el psicólogo que tiene que eh, preservar precisamente esta información. El paciente tiene la posibilidad de poder denunciarlo al colegio, al código, al Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú. El Tribunal de Ética estudia el caso, ¿no es cierto? Y saca una resolución, ¿no? Y que puede concluir en la expulsión del psicólogo, digamos, quitándole la licencia. Pero también el paciente tiene la posibilidad de poder denunciarlo penalmente, o sea, ante el Ministerio Público, por haber vulnerado un derecho humano. Y eso es gravísimo, como antes lo dije, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, por eso es que a veces estos casos no son recurrentes, ¿no? Son pocos, pero así sea uno, es un delito, ¿no? Tanto a nivel administrativo, como es el Colegio de Psicólogos, pero a nivel penal, como es el Ministerio Público, que lo puede mandar a la cárcel por varios años. Eso es lo que se hace. ¿Mm? Listo, muchas gracias, doctor. No, yo me he quedado con el temita de los valores, ¿no? Que el Ah, hecho de que los valores, como tal, podemos nosotros como psicólogos no intervenir en las escuelas. Y una vez sí conversé con una psicóloga y me dijo que justamente las escuelas es el inicio de todo, ¿no? Ahí podemos ver casos desde un comienzo de niños de edad muy temprana, ¿no? Que comienzan desarrollando algunas conductas disruptivas o pensamientos que van en contra de las normas de convivencia. Entonces, justamente ahí nuestra labor como psicólogos se vuelve algo sumamente importante, ¿no? Porque también, a ver, quisiera saber su opinión, ¿los valores tienen caducidad? Es decir, si ya es adolescente, ¿podría aprender más valores o ya no? bueno, el aprender los valores no significa que uno sepa qué definir un valor, ¿no? El valor es una práctica. En este caso, cuando es una práctica, estamos en el campo de la moral, ¿no? El campo de la moral. El valor no pierde vigencia, aún una persona esté fallecida. Lo dije también en un momento, ¿no? En la exposición, ¿no? O sea, no solamente cuando está en vida, sino aún ya fallecida la persona, su, sus, sus datos, ¿no es cierto? Su información que es propia de esa persona, aún ya fallecida, no, no termina de ser no termina, decía, de ser con protección. No, siempre va a tener protección. No se le puede burlar, aún así la persona esté ya fallecida, ¿no? Trasciende la vida, Ah, o sea, los claro. valores trascienden todo, por eso que son fundamentales, son importantes. Pero es bueno siempre recalcar que en las sociedades también se establecen valores, ¿no? Pero se burla constantemente, como decía, la corrupción ha trastocado todo el sistema de valores, ¿no es cierto? Acá en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero es porque, a ver, se acepta, ¿es verdad o no es verdad? Cuando se dice, tú vales por lo que tienes y no por lo que eres. O sea, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No es cómo eres tú, sino qué tienes. Entonces, no han, han extraído los valores, ¿no? De la persona como tal y le han puesto a las cosas, ¿no es cierto? Los valores se han puesto a las cosas, o sea, las cosas valen más que las personas. Y por eso decía que hay un proceso de deshumanización
Y por eso también le decía al comienzo, hablé sobre Kundera, un filósofo, hablaba sobre la insoportable levedad del ser, ¿no es cierto? Y era, ya por decir, en el siglo pasado, por los años 50, 60, manifestó eso, ¿no? El título de su libro es ese, ¿no? Y ya, pues, sabía qué es lo que iba a pasar. Pero lo que ha ayudado también a esto, ¿no es cierto? A este desconocimiento o esta decadencia del contacto, ¿no es cierto?, de las personas con la tecnología actual, que no porque sea una tecnología avanzada es buena. Y lo que está produciendo justamente es eso, ¿no? Es decir, si yo no tengo contacto con las personas, ¿no es cierto?, pues no las conozco. Muchas veces he explicado que el contacto produce sensaciones. Es, y yo les digo, a ver, abra su cámara porque quiero verlas, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. No solamente escucharlas. Yo quiero por lo menos escucharles la voz. Ya no hablan por teléfono, escriben por WhatsApp. O sea, estamos perdiendo un contacto entre los seres humanos. Y esa condición nos está convirtiendo en personas insensibles frente a los otros. Y por lo tanto, pues podemos burlar sus derechos y no sentir nada, en absoluto, ni sentir arrepentimiento. Y no considerar de que eso que se ha hecho no es significativo, por la falta de contacto. Todo eso que estoy explicando, los psicólogos tenemos que conocerlo para poder entender por qué se produce una conducta, ¿no es cierto?, de una manera o de otra. No hay que mirar, diría yo, a la persona como tal, ¿no es cierto?, sino qué está pasando alrededor de las personas que puedan explicar ese comportamiento. ¿Verdad? Lo dejo ahí nomás, ya en la clase pues podemos profundizar eso con mayor detalle, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Sí, Irma. Sí, quería hacer una consulta. Justamente el profesor está hablando sobre que los psicólogos pues dan un informe psicológico pues para choferes y algunos otros que le solicitan. Por ello es que de repente podría ser que suceden estos casos de que pues haya mucha situación crítica dentro del manejo de este sistema, ¿no? Porque se le da todo fácil sin que ellos hayan pasado una prueba psicológica y como cometen diferentes disturbios, qué sé yo, peligro, podríamos decir al volante, ¿no? Dentro de este mismo tema que estamos pasando ahorita en la sociedad, ¿no? Por ello que de repente es importante, ya que nosotros nos estamos preparando para ser futuros profesionales, de tener esta ética, ya que los valores se van a mantener en el tiempo porque son infinitos, porque todo el tiempo vamos a perseverar y vamos a crecer con ellos y como dijo el doctor, vamos a morir y va a permanecer nuestro valor dentro de nosotros, el legado que vamos a dejar también, eso es lo que va a permitir que nos van a, es el sentido del valor que va a tener nuestra persona, ¿no? El rato después de dejar este tema o esta vida. Bueno, eso es lo que quería resaltar y me parecía muy importante lo que mencionó el profesor Cornejo, el docente. En todo caso, pues justamente estamos viviendo, como ustedes saben, compañeros, esta situación crítica dentro de lo que vivimos. Entonces, seguro es por algunos casos que, pues, algunos profesionales que no respetan esta parte importante que es la ética profesional. Muy bien, excelente reflexión, Irma. Excelente. Para cerrar con broche de oro, no hay que ignorar que hay una pregunta de Francesco Vidal. Nos dice, sí, claro. Si hay una investigación de por medio, ¿los psicólogos pueden revelar los nombres de los pacientes a los policías de investigación? ¿Esto sería romper la ética? ¿Qué nos puede contestar al respecto? Bueno, también depende de cada país también, ¿no? Depende de la legislación de cada país, ¿no? Acá, solo por orden judicial, nosotros, por orden judicial, o para autorización misma ¿no es cierto?, del paciente, se puede revelar. Ese es, en general, ¿no es cierto?, lo que podemos decir al respecto. Solo por orden judicial, no al policía, sino de una orden de un juez. Pero no al policía que te pregunta, digamos, no, porque hay derecho al guardar silencio. Entonces, no te pueden obligar a que digas algo que el policía te quiere pedir. No, solo por orden del juez, porque el juez te toma juramento, ¿cierto? Te toma juramento y por lo tanto tú tienes que decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no es cierto? Como se dice, ¿verdad? Claro, precisamente por eso. Muy bien. Listo, Francesco dice muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muy bien, listo.
Bueno, creo que ya es suficiente. Sí, Qué vamos a bueno. dar pase a Briana. Sí, pues tengo otro Bien. más tardecito. Otro webinar. Muchas gracias a los participantes y profesor, muchas gracias a usted. Para finalizar, quiero dar paso a mi compañera Melanie Lima, que va a dar un cierre muy reflexivo y bonito. Bueno, buenas noches, exponente. Buenas noches a los participantes de la sala. Antes de terminar, hemos pasado lo que es mi nivel de satisfacción para que puedan calificar acerca de cuánto ha sido su agrado, de cuánto les ha podido tocar tal vez el tema que hemos visto acerca de la confidencialidad dentro de nuestra carrera, que es sumamente importante. Y bueno, con eso ya estaríamos dando lo que es el punto de esta gran conferencia que hemos tenido acerca de este tema. También agradeciendo al doctor Manuel Cornejo por su participación, por habernos brindado tanta información y llenarnos de algo que es pues esencial para lo que es nuestra carrera. Sin antes hacerles recordar que la ética es mucho más allá que tan solo una idea y va de la mano con el valor que nosotros tenemos como futuros psicólogos o psicólogos que ya somos formados, sabiendo que va de la mano con la confidencialidad, que es sumamente importante para el vínculo que se genera dentro de la carrera, como también lo que se genera con nuestros pacientes. Así que los invitamos a seguir viendo y aprendiendo un poco más del tema de la confidencialidad, acerca de la importancia de los valores que podemos tener tanto como seres humanos y la ética dentro de lo que es nuestra profesión. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber tomado parte de este webinar. Buenas noches. Bueno, yo gracias a ustedes y bueno, ojalá que se repita esto con otros temas, ¿no? Ahí tienen la posibilidad de poder ampliar sus conocimientos bajo esta perspectiva, ¿no? Puede decir que sí, la tecnología hay que saberlo usar, ¿cierto? Pero bueno, estamos en una situación todavía difícil. Bueno, gracias a ustedes y bueno, yo me voy despidiendo. Que les vaya bien a todos y buenas noches. Buenas noches, Buenas con todos noches, también. doctor. Buenas noches con todos los espectadores y muchas gracias por su participación. A ejercernos como profesionales éticos y con valores, ¿no? Gracias a todos.